Bien, y un estudio realizado por la Universidad Adolfo Ibáñez registró un aumento de robos en tiendas de retail en los últimos años, una situación que genera preocupación por las pérdidas millonarias que esto provoca. Para profundizar sobre este tema, estamos a esta hora con Francisca Sin, académica de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por conversar con nosotros. Buen día. Hola, muy buenos días, Pamela. Un gusto estar con ustedes acá. Bien. Estamos hablando acá de los robos en las tiendas, no solo retail, está en supermercados, está en las farmacias. ¿Cuánto ha aumentado esto? ¿Es el robo hormiga? ¿Es aquella persona que sacan de a poco? Efectivamente, el estudio, Pamela, mide las mermas en general del retail y estas mermas tienen una parte que se llama la merma desconocida. Dentro de la merma desconocida, el 70% es lo que corresponde a delito. De acuerdo a las cifras, este monto de merma subió desde el 1,14 en 2022 al 1,43 en el 2023. Pero cuando tomamos las cifras de las mismas empresas que participaron en el estudio, esa cifra crece aún más. Son más de 2.600 las tiendas que participaron del estudio, ¿verdad? Efectivamente, 3 empresas que corresponden a 2.600 empresas. Este 1,43 es un índice sobre la venta y cuando uno empieza a pensar en la venta que tiene el retail, corresponde a muchísima plata. Sí, es importante. Acá, por ejemplo, dentro del estudio decía que las pérdidas eran de 253 millones de dólares en el año 2023. Y claro, las personas quizás no tienen tanta conciencia de lo que significa robar, pero de a poco. Efectivamente, y desgraciadamente uno de los fenómenos que preocupa es que parte del robo corresponde al robo delincuente, pero también hay una parte de ese robo que es un robo de clientes. Es decir, hay un porcentaje de personas que las empresas cuando van viendo estos fenómenos, que son las mismas personas que compran, pero que a veces también esas mismas personas pueden robar. Claro, eso también puede ser, porque muchas personas van a comprar, pero pueden sacar otros productos. Estaba revisando este estudio que fue realizado también junto con la Cámara de Comercio de Santiago y hablan que hay una tendencia clara del aumento del hurto en los últimos 3 años, 2022, 2023, 2024, pero que se ha reducido lo otro, que tiene que ver con el crimen, el robo de este tipo, pero con el crimen organizado detrás, que es más bien ahora el delincuente solitario el que está realizando este tipo de robos, que tiene que ver con sustraer cosas, llevárselas sin que nadie se dé cuenta. Es interesante el fenómeno, Pamela, porque efectivamente estos datos que presentamos en el estudio no son desgraciadamente medibles en forma exacta, pero sí corresponden a las percepciones de quienes están encargados del control de pérdidas en las empresas y efectivamente ellos perciben un aumento en el delincuente solitario con respecto al crimen organizado. Es decir, como alguno de ellos dijo, con un arma una persona puede hacer muchísimo daño y tal parece que hay un delincuente solitario que está cada vez más avesado. Sí, ese punto es bien relevante porque efectivamente lo que se señalaba era que si bien puede ser un delincuente solitario el que ingresa, antiguamente no se daba el hecho de que estuvieran armados o con la disposición a agredir a un guardia, que ahora es muy distinto. Antes era una persona que robaba y bueno, si lo descubrían salía corriendo o entregaba las cosas, se generaba una discusión, pero ahora la situación puede ser mucho más grave porque esa persona sí puede estar armada. Bueno, efectivamente, Pamela, cuando nosotros hoy día en el estudio, además de levantar data, entrevistamos a estas personas encargadas de estos problemas, hoy día y desde el año pasado están señalando que su gran preocupación hoy día, por supuesto está el robo, pero la preocupación principal está en la seguridad de las personas, clientes y colaboradores. Hoy día están poniendo todo su foco en ese aspecto porque es lo que más preocupa. A propósito del estudio de ustedes, recordé también otro estudio que se hizo hace algún tiempo que desde la Cámara Nacional de Comercio que decía que el 63,4% de los locales ha sido víctima de algún delito y principalmente el que más se repetía era el hurto hormiga, que era distinto al hurto. El hurto hormiga, que era el de ingresar en grupos, sacar varias cosas, el hurto tradicional también, pero este es un delito que claro, quizás no tiene la visibilidad porque a veces estamos hablando de personas que sí ahora son muy violentas, pero en la generalidad se trata de personas que entran, roban, sacan cosas, las esconden entre sus ropas y se van.
Y la verdad es que esto podríamos decir que es algo que afecta transversalmente desde la tienda más grande hasta la tienda más pequeña. Así es, y efectivamente, y como dices muy bien, esto hoy día es un fenómeno que ocurre en todo tipo de locales, en todo tipo de barrios, de centros comerciales, pero sí existen en todo este tipo de robo algunas características o algunos aspectos que empiezan a aparecer como aquellos que hacen más vulnerables a un tipo de local como que a otros. ¿Cómo se enfrenta esta situación? Tengo entendido que las empresas están cada vez invirtiendo más en seguridad, pero claro, una cosa es tener lleno de cámaras, por ejemplo, en los pasillos de un supermercado o de una tienda de retail, y la otra también es tener la capacidad de poder frenar esta situación. Es un escenario difícil. Bueno, en la oportunidad cuando presentamos el estudio, un seminario de crimen organizado, tuvimos la oportunidad de escuchar personas con gran experiencia en este fenómeno de Colombia, de México y también de Chile. Yo te diría que el primer tema es que no existe una empresa que por sí sola pueda hacer esto. Y por eso el primer llamado es que las empresas se unan y formen verdaderos clústeres con las fuerzas de policiales y de orden, con los otros locatarios, con los centros comerciales y con la comunidad, porque quienes hoy día están cometiendo delitos en el retail están afectando a todo el entorno y no solo a los locales. Así que la invitación y la necesidad es justamente a organizarse y colaborar más allá de cada empresa en forma individual. Claro, ese es un llamado más bien como completo, que tiene que ver con la colaboración público-privado, con las instituciones, también los programas de seguridad que tiene el Estado, pero está desde el punto de vista también individual el hecho de que qué medidas se está tomando, por ejemplo, qué es lo que más se está haciendo, se está contratando más personal de seguridad, se están instalando más tecnologías al interior de las tiendas. Mira, yo diría que todo está creciendo, sin lugar a duda, se están contratando más medidas de seguridad. En el estudio, por ejemplo, también contamos con empresas que están hoy día mirando el fenómeno desde arriba, que están aportando data agregada para poder entender este fenómeno delictual y juntar, digamos, más causa a la hora de perseguir. El tema de los guardias es uno digamos, de los porcentajes más importantes del gasto, y también la tecnología. Y la tecnología hoy día está permitiendo mucho más. Ustedes están mostrando imágenes de delincuentes con armas en sus manos. Bueno, hoy día existe tecnología de inteligencia artificial, no para ver el delito cuando ocurre, sino que para anticipar cuando se ven movimientos de un delincuente levantando sus manos juntas para prevenir o para avisar cuando esto podría ser el aviso de que viene un asalto. ¿Cuál es el golpe en el bolsillo que existe? Se lo consulto por lo siguiente, porque estamos hablando de pérdidas millonarias. Y Así alguien puede es. decir, claro, pero que estas son grandes empresas, ganan millones de dólares, etcétera. Pero hay una merma importante en claro, las grandes empresas que son millonarias, pero hay otras que son más pequeñas y no lo son tanto quizás como sería una tienda de retail. Y se pierde dinero y además se tiene que gastar más en seguridad. Entonces también ahí cuando se hace un balance, me imagino que la pérdida sigue siendo mayor incluso de lo que realmente se roba, porque se tiene que invertir más en algo que no se está pudiendo solucionar. Es bien interesante mostrarle a la gente que esto no es que las empresas dejan de ganar los clientes y dejan de ganar los colaboradores. Cuando hablamos la cifra de este año, 1,43% de la venta, ese 1,43% podría haber ido a disminución de precios para los clientes, que hoy día las personas están buscando menores precios, mejoras en las condiciones laborales para los colaboradores. Es parte del margen de la empresa, que la empresa lo puede destinar a otra actividad, no necesariamente su rentabilidad, que le va a apuntar a una mejora de vida de distintas personas. Así que hay que tener mucho cuidado con creer que pierde solamente la empresa, pierde la sociedad como un todo. Ese es un punto importante, abordarlo desde una perspectiva más global, más allá de la empresa y, como decía yo, del bolsillo de la empresa, porque efectivamente acá están los clientes y la situación a veces está compleja y uno espera que bajen los precios. Por lo tanto, por lo que señala Francisca, es un factor importante el robo al momento de definir también los precios, porque a veces la gente espera que los precios bajen y dicen, pero ¿por qué no bajan? Si, no sé, la inflación quizás no fue tan alta como se esperaba, etcétera.
Por supuesto que sí, sí que hay que entender que las empresas cuando estiman y proyectan sus resultados tienen que mantener un margen mínimo para poder seguir a flote. Tenemos que entender que el retail es una industria en que los márgenes son cada vez más estrechos, que sus costos han ido creciendo, por ejemplo, los costos de transporte, hay un montón de costos de la empresa que están impulsando y cuando vamos a comprar nos damos cuenta que los retailers están compitiendo por precios. Basta ir a mirar el mall, basta ir a entender cómo funciona esta industria. Por lo tanto, entendemos, esto nos concierne a todos, no solo a los dueños de las empresas. Y este plan que ha sido organizado, me recuerdo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, que tiene que ver con la seguridad en los centros comerciales, que es una organización, digamos, que esté todo finalmente interconectado entre la seguridad privada, dentro de un centro comercial, bueno, las tiendas del retail casi todas están dentro de un centro comercial y que afuera también está el resguardo de carabineros, que haya comunicación directa. ¿Cree que eso ha dado resultados quizás en el último tiempo, que la situación pudo haber sido peor de no existir esta coordinación, que incluso se refuerza aún más en fechas especiales? Bueno, déjame replicar las palabras de uno de estos invitados internacionales con experiencia. Decían, nuestra industria, el retail y las empresas chilenas son reconocidas en la región por lo dinámicas y adaptativas que son. Bueno, las malas noticias es que el crimen resulta ser igual o más dinámico y adaptativo. Por lo tanto, toda vez de que estamos impulsando nuevas medidas, nos damos cuenta que los delincuentes lo están haciendo e incluso en forma mucho más rápida de lo que lo puede hacer la empresa. Así que hay que tener mucho cuidado con la velocidad y la capacidad de adaptación para responder a nuevas formas. Ellos van a seguir tratando de conseguir que su negocio, que desgraciadamente llamarlo así, pero para los delincuentes tienen un tremendo negocio y les está siendo rentable. ¿Cuál es el más afectado de todos? ¿Son los supermercados? ¿Son las tiendas de retail? ¿Son las farmacias? Bueno, de acuerdo al estudio, los supermercados son, en términos de la merma general, son los más afectados, pero hay que entender que parte de esos números se explican porque, por ejemplo, cuando hablamos de mermas, también estamos hablando de las mermas, por ejemplo, por temas de perecibles, productos que se echan a perder, etcétera, etcétera, ¿ya? Las farmacias en nuestro estudio aparecen con el menor indicador, que también tienen productos que se echan a perder, los medicamentos vencen, pero tienen dos características que, entre comillas, podrían ayudar a la farmacia respecto al supermercado. Primero, que tienen una parte de su venta al mesón, la venta de autoservicio tiende a producir más merma, y segundo, el tamaño. Mientras más grandes los locales, tiende a aparecer un índice de mermas mayor. Ese es un punto que tiene que ver con, claro, mientras más grande el lugar, más difícil es controlar. No se puede tener un guardia en cada pasillo del supermercado, por supuesto. Y también es muy difícil, yo creo que todos hemos sido testigos alguna vez de al lado de nosotros una persona que está robando y uno le da terror ir a decirle a un guardia, no le vaya a pasar algo a uno. Por lo tanto, tampoco se puede pensar en que el cliente va a ir a denunciar a un delincuente que ya lo vio que estaba cometiendo un ilícito. Y que probablemente no estás solo y hay alguien que está mirando cuando tú ejerces esa acción, entonces es difícil, sin lugar a dudas no es fácil. Es muy difícil. Claro, ¿cuáles son las expectativas que tienen quizás de aquí en adelante, considerando que ahora se han implementado muchos más planes de seguridad? Hace muy poquito nada más empezó la segunda etapa del Plan Calle Sin Violencia, que es más carabineros en zonas concurridas, carabineros de a pie, caminando, resguardando lugares donde hay mucha cantidad de personas y donde se dan delitos precisamente como el hurto, como el robo de hormiga, que no se dan estos delitos como de alta connotación social, que estamos hablando que son los homicidios, las balaceras. ¿Hay alguna expectativa al respecto? Bueno, desgraciadamente esto es una cadena completa y una vez de que tenemos la prevención o una vez que tenemos la detención de quienes están cometiendo delitos, el paso siguiente es el paso justicia y que las fiscalías y luego que los jueces hagan el trabajo que tienen que hacer para finalmente poder continuar la cartera completa y que no queden impunes los delitos. Y finalmente también quería quedarme con palabras de los expertos en el seminario. Decían, el delincuente chileno hace algunos años atrás no quería caer a la cárcel porque lo llamaban, en la jerga de ellos, un accidente laboral, es decir, un tiempo en el cual no podían seguir ejerciendo los delitos. Desgraciadamente en nuestras cárceles eso ya no es así, porque los delincuentes, bien lo sabemos, ustedes lo han tocado muchas veces en sus reportajes, están ejerciendo el delito desde las cárceles.
Ahí tenemos otra tarea pendiente que es muy importante. Esto es una cadena completa y no podemos intervenir un sistema en un solo lugar porque el problema se traslada en la etapa siguiente. Muy bien, Francisca Sin, académica de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que tengan un buen día. Un gusto, Pamela. Hasta luego.